El gozo que tenemos viene de poder conocer a Cristo, su obra, lo que Él ha hecho por nosotros. Así que quiero invitarte a que abras la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 16. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y voy a comenzar dando lectura. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¡Wow! ¡Qué precioso texto! Cuando yo estaba en la semana estudiando para el pasaje, le decía yo a mi esposa: no puedo con este pasaje. Tiene tanta riqueza espiritual, tiene tanto contenido de verdad, tiene tanto enfoque en el Evangelio. Es simplemente precioso. Es simplemente bello este pasaje. Y por eso he titulado este sermón: Cristo, el verdadero tesoro de justicia. Y ahora vamos a ver por qué. Pero antes quiero ayudarme con una ilustración, y quiero que te imagines por un momento que recibes un cheque con una cantidad enorme de dinero. Recibes un cheque de una persona multimillonaria con una cantidad que nunca habías visto en tu vida, y recibes ese cheque. ¿Cómo te sentirías? ¿Emocionado? ¿Aliviado? Voy a quedar sin deudas, me voy a comprar la casa ¿Qué empieza tu cabeza a formular al tener ese cheque en tu mano? Pero, oh sorpresa, vas al banco y llevas ese cheque con esa cantidad enorme, y el cajero, a la hora de que revisa, te dice: señor, lo siento, no tiene fondos este cheque. La cuenta de este cheque no tiene fondos suficientes. Su cheque es inválido. Qué decepción, ¿verdad? Pensar que tenías en tus manos algo tan valioso, pero en realidad tu cheque, tu papel con esa cantidad, realmente no tenía ningún valor. ¿Sabes? Así es cuando nosotros confiamos en nuestra propia justicia. Así es cuando nosotros confiamos en nuestra moralidad, en nuestra religiosidad,
o aún en los logros espirituales que has tenido para intentar justificarte ante Dios. Quiero que a partir de ahora podamos entender que nuestras obras, nuestros esfuerzos son como ese cheque que puede verse muy impresionante, que puede ser como un alivio de que todo va impresionantemente bien con esa cantidad, pero que no hay fondos que lo sostengan. Creemos que tenemos algo para ofrecerle al Señor, pero cuando nos presentamos ante Él, descubrimos que nuestra cuenta espiritual está en ceros. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo va a abordar en este pasaje. Así que la idea central que vamos a estudiar el día de hoy es un consejo abandona la confianza en la carne, abraza la justicia por fe y persevera hasta alcanzar la meta en Cristo. Abandona la confianza en la carne, abraza la justicia por fe y persevera hasta alcanzar la meta en Cristo. Vamos a ver cómo Pablo en estos pasajes, en estos versículos, destruye esa falsa confianza que podemos llegar a tener en la carne. Y no solo eso, sino que nos muestra un camino hacia la verdadera justicia y nos muestra la meta suprema que está en Cristo. Como primer punto el día de hoy vamos a ver esta primera sección, y es: no pongas tu confianza en la carne. ¿A qué se refiere este punto? ¿Qué es la carne? Bueno, la palabra de Dios hace referencia a la carne como nuestro pecado, como esa ley que mora del pecado en nosotros, que aunque nosotros queremos hacer el bien, hay algo en esta carne, en estos miembros, que me lleva a hacer el mal. Pero fíjate cómo, entendiendo esto, suena ilógico que nosotros pongamos nuestra confianza en esa carne, ¿correcto? Sin embargo, lo hacemos. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Qué lindo que el apóstol Pablo lo que hace es un método de repetición. No lo vimos en la carta, pero aquí está escrito que ya se los había compartido, ya les había dicho, y a él no le pesa estar repitiendo y repitiendo este concepto para su seguridad, para su confianza, para que sean afirmados cada vez más en el Evangelio. El gozo del creyente no está en sus méritos, sino en la perfecta obra de Cristo, sino en lo que Él ya hizo. A veces podemos pensar que el gozo es algo que yo tengo que estar generando, y se me olvida que el Señor Jesús es el que ya hizo la obra, y desde esa obra, desde ese perdón, desde esa reconciliación que yo tengo con Dios Padre, es que nace mi gozo. Mucha gente basa su felicidad en lo que logra, pero cuando esas cosas fallan, su gozo desaparece. ¿Te ha pasado de repente que tienes un plan, un objetivo totalmente trazado y estudiado, y todo va viento en popa? Y de repente algo se cae, ese cliente se cae, ese dinero que esperabas, esa situación en tu familia. ¿Y qué pasa con tu gozo? ¿Por qué perdemos el gozo? Si el gozo tiene que nacer desde la obra que ya hizo el Señor en nosotros. Al poner nuestro gozo en la obra de Cristo, tenemos una promesa. Y esa promesa es que nada, absolutamente nada, puede robarnos ese gozo. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza de ese gozo? Porque el gozo que depende de tu desempeño, déjame decirte que es frágil. Pero el gozo que depende de la obra de Cristo, ese gozo es eterno. Versículo 2 dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Y aquí podríamos decir: ¿qué le está pasando al apóstol Pablo? ¿Está enojado? ¿Tuvo un día malo? ¿No le trajeron la comida en esa cárcel que le gustaba? ¿Por qué ahora se está expresando tan mal de estas personas? Y algo que podemos ver es un corazón genuino que está anclado en el corazón del Padre.
Porque fíjate cómo estas expresiones despectivas es una advertencia clara e importante contra los falsos maestros. Y en la palabra hay muchas veces que nos lleva la palabra a cuidarnos de los falsos maestros. ¿Y quién es un falso maestro? Alguien que quiera agregar algo a la obra perfecta del Evangelio. Alguien que te está diciendo, sí, está bien, es a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también hace falta ir los domingos a la iglesia. Pero también hace falta que diezmes. Sí, la obra de Cristo es lo mejor, pero también necesita el Señor de tu servicio. Y la Biblia es muy enfática en tener cuidado con esos falsos maestros que piensan que podemos agregar algo a la salvación que solamente Cristo pudo haber obtenido para nosotros. Pablo ataca con fuerza a este grupo de judaizantes. Ellos enseñaban que la salvación dependía de guardar la ley y la circuncisión, o sea, una marca externa en el cuerpo que llevaban los hijos de Dios. Eso es lo que estaban buscando este grupo de personas que eran falsos maestros. Fíjate cómo usa las palabras tan fuertes de perro. No era una referencia a un animal doméstico. No es como, no estaba pensando el apóstol Pablo en esos perritos que parecen peluchitos y que dices, eso es un peluche, no es un perrito. No estaba hablando de esos perritos domésticos. Estaba hablando de los perros que estaban en las calles contagiando enfermedades, de el perro que vuelve a su vómito. ¡Wow! ¡Qué exhortación tan fuerte! Aplica para estos falsos maestros que distorsionan la verdad del Evangelio de Cristo. La palabra dice en Gálatas, les dice el apóstol Pablo también a ellos, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Evangelio, o sea, correctamente, ¿ahora terminarán por las obras de la carne? ¿Le añadirán algo al Evangelio? De ninguna manera. Fíjate cómo habla de los malos obreros, quienes creían que la salvación se ganaba con buenas obras. Creían que las obras de la ley podían salvar, pero en realidad corrompen el Evangelio. Y es que la ley en sí misma es perfecta, es buena, es agradable. El problema está cuando tú intentas obtener algo del Señor, ya sea tu salvación, ya sea la aprobación de Él, a través de intentar cumplir la ley. Y déjame decirte que la ley no fue hecha para eso, sino para poder hacer más evidente el pecado en nosotros. Y no solo el pecado en nosotros, sino para hacer más evidente que solamente Cristo pudo haber cumplido la ley a la perfección. ¿Y eso a qué nos lleva? A que toda nuestra confianza y nuestra esperanza la pongamos en Jesús. Pero este grupo de personas a los que Pablo llama mutiladores del cuerpo, estos que se enfocan no en la cruz de Cristo, lo que Cristo cumplió, el único perfecto y sin pecado, ellos dicen, no, necesitamos tener una marca, la circuncisión. Necesitamos obedecer la ley a la perfección. Y claro, pero ¿quién podría hacer eso sino Cristo? Pero nosotros no tenemos una marca física, sino que tenemos una marca en el corazón hecha por el Espíritu Santo cuando nos pasó de muerte a vida, cuando nos hizo pasar de ser esclavos del pecado, enemigos de Dios, y nos da un corazón de carne para que podamos ser sus hijos. ¿Qué podríamos agregar a esa perfecta salvación? ¿Sabes qué es lo único que tú y yo aportamos para nuestra salvación? Nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Eso es lo único. Cuando tú quisieras presentar ante un Dios puro y verdadero, santo, todas las buenas obras que hayas hecho en toda tu vida, aún así dice el Señor que son como trapos de inmundicia. ¿Cómo podríamos llegar ante el Señor y decirle, hey,
pero yo jamás robé, pero yo jamás fui infiel, pero yo jamás vi pornografía, pero yo jamás. Sí, pero el problema ya está en tu corazón. El problema está en que ya has fallado, ya has pecado, ya has mentido. Cuando aborreciste a tu hermano o a tu hermana, te hiciste igual a un asesino, según lo que Jesús decía. Es imposible para ti y para mí poder obtener nuestra salvación a través de buenas obras. Hay personas que creen que su religión, su moralidad o sus buenas acciones los harán aceptos ante Dios. No sé si has notado, pero hay pensamientos a veces como: Dios me ama porque soy buena persona. ¿Crees que el Señor te ama porque eres buena persona? Voy a la iglesia, leo la Biblia, diezmo. Eso debería alcanzar. Soy mejor que otros. Seguro Dios me aprobará. Mis pecados no son tan grandes como los del pecador que está al lado. ¿Cuántas veces nos inundamos de pensamientos que lo único que van es a poner una seguridad, una falsa seguridad en lo que nosotros hacemos bien, en nuestro obedecer la ley? ¿En dónde está tu seguridad de salvación? Es una pregunta muy interesante. ¿En dónde está tu seguridad de salvación? ¿En que creciste en una familia cristiana? ¿En que has conocido al Señor a través de su palabra? ¿O tu seguridad de salvación está de entender el hecho de que somos pecadores, hemos pecado ante Dios y entonces necesitábamos de un Salvador, Jesucristo, para que Él fuera el único con la capacidad de pasarnos de pecadores a santos? Y eso no es para nosotros, también es para la justicia del Padre, para la honra, para su gloria. Tu confianza está en añadir logros espirituales, en desbloquear áreas de servicio. Ya dominé Kids, ahora persigo la meta de dominar el ministerio de alabanza. ¿Esas son tus seguridades? ¿Esa es tu confianza? Porque la religión sin Cristo, ¿sabes cómo es? Como si te dieran un salvavidas en medio del mar, pero ese salvavidas fuera de plomo. Promete salvarte, pero realmente lo que está haciendo es hundirte más rápido. Cuando tú pones tu seguridad no en la persona de Cristo, en su justicia, adoptas su gracia, su regalo y vives agradecido por lo que Él hizo, entonces vas a intentar sostenerte en tus buenas obras. Y Pablo rápidamente contrasta eso. Dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nosotros no ponemos la confianza en la carne. Esa es la confianza legítima. El no confiar en nosotros, sino en la justicia de Cristo. La fe verdadera no se trata de qué hacemos nosotros para Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Así nosotros no llevamos una marca externa, sino llevamos esta marca interna en el corazón. Adoramos en un espíritu, nos gloriamos en la persona de Cristo y podemos descansar en la obra perfecta de Cristo. Hay por eso tantas celebraciones que ya no realizamos, porque no sé si sepas, pero ya tuvieron cumplimiento en la persona de Cristo. Esas fiestas apuntaban a la persona de Cristo. Es más, no sé si lo sabías o no, pero toda la palabra de Dios apunta a la persona de Cristo. Tanto el Antiguo Testamento, los profetas, los libros de sabiduría, todos, directa o indirectamente, apuntan a la persona gloriosa de Jesucristo. En el versículo 4 hace el apóstol Pablo un resumen de su currículum y les dice: bueno, si alguien quiere gloriarse en la carne, si alguien quiere apoyarse en sus fuerzas, en sus obras, él dice: yo fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo y celoso de la iglesia, irreprensible en justicia, irreprensible en cuanto a la ley. Dice, todo esto podría parecer que es una persona completa, que es una persona que agrada al Señor con ese currículum.
que es una persona espiritual, que está un poquito más cerca de Dios. Pero la verdad es de que esto es realmente un cheque sin fondos delante de Dios, como lo dijimos al principio. Al final, la confianza en la carne, ¿sabes qué es? Es un fraude. ¿Cómo te sientes cuando te han estafado económicamente? Si te ha pasado, ¿cómo se siente? A mí me pasó y me costó bendecir a la persona. Y yo dije, qué caray, qué bien roban. Le creí todo el cuento de unas vacaciones. ¿Cómo te sientes cuando alguien defrauda tu confianza y te estafa económicamente? Bueno, esos sentimientos que a lo mejor te estás acordando, así debe de sentirse cada vez que tú pones tu confianza en tus fuerzas. Debemos reconocer que es un fraude. Cuando yo quiero ofrecerle algo a Dios sin que esté la persona de Cristo, es un fraude. ¿Estás confiando en Cristo o en tus propios logros espirituales? Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, quiero que sepas que no importa qué tan bueno te creas, solamente Dios, solamente Cristo puede justificarte. ¿Justificarte de qué? De toda una vida de maldad que atenta contra la santidad de Dios. Y solamente es por Cristo que pudimos ser reconciliados. Por eso abandona la confianza en tus obras de justicia y abraza la justicia de Cristo por fe. Pero si estamos viendo en este punto que la confianza en la carne es un fraude, ¿cuál es el tesoro legítimo entonces? Punto 2 dice: solo en Cristo encontramos justicia verdadera. Cristo no solo es mejor que nuestros logros, Él es lo único que realmente vale la pena. Todo lo que amas fuera de Cristo es una sombra, es un espejismo, porque solo Cristo es la realidad eterna que va a saciar tu vida. Solo Cristo va a ser lo legítimo, lo que te va a traer esa plenitud, que va a saciar nuestra sed. Y no solo eso, que va a brotar una fuente desde nuestro interior, no nada más para ser saciados, sino para ocuparnos de saciar las necesidades de los demás. Dice el versículo 8: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué impresionantes palabras. Esto es tan descabellado como un multimillonario que de repente deja todas sus ganancias porque ha encontrado un tesoro mucho más grande que todo lo que tenía antes. Y mis amados, es el problema más grande que tenemos en la vida los cristianos. Porque tú podrías decir: perfecto, que me lleven a la cárcel el día de hoy por predicar a Cristo. O dirías: sí me gustaría, pero tengo hijos, tengo trabajo. ¿Podrías dar tu vida como el apóstol Pablo? ¿O habría pros y contras que tendrías que decidir? ¿Sabes qué es lo que te pone en esta disyuntiva? Que para ti sigue teniendo más valor tus reconocimientos, tus logros, tus objetivos por alcanzar, que conocer a Cristo. Porque cuando el apóstol Pablo fue embestido con la persona de Cristo, él fue derribado del caballo. Toda su vida fue transformada. Él no volvió a perseguir a la iglesia, él no volvió a aferrarse a ese celo de ser fariseo. Ahora hubo un cambio y toda su vida ahora fue dedicada para el servicio del Señor. Eso es un verdadero esclavo por amor de Cristo. Alguien que está dispuesto a rechazar todos los deleites de este mundo, todos los sueños que puedas tener para entregárselos al Señor. Nuevamente, no estoy diciendo que todos tenemos que dejar nuestro trabajo, dejar tus negocios,
sino que todo lo que hagas, dice la palabra, hagámoslo como para el Señor. Porque a veces queda tan desconectado y es como, ok, yo no puedo dejar mi trabajo porque tengo que comer, tengo que pagar una renta. Esta palabra debe de ser para algún elegido. La realidad es de que la palabra dice, sean todos de este mismo sentir. No importa lo que vayas a sacrificar, lo que vayas a dejar, o en lo que te mantengas fiel en tu trabajo, en tu familia, sino que todo lo hagas como para el Señor, porque tu objetivo es conocer cada día más al Señor. El apóstol Pablo solo se preocupaba por ser hallado en Él, o sea, en Cristo, ya no preocupándose por su propia justicia, sino la que es derivada de la fe en Cristo Jesús. Conocerlo a Él y su resurrección. Y es algo muy importante. Dice, participando en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. ¡Wow! ¿Quién de aquí está anhelando padecer como padeció Cristo? Pero cuando toda tu mente, todo tu corazón está enfocado en la persona de Cristo, ahora estás en el mejor lugar para ser utilizado como un instrumento para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que si el Señor te pone algún tipo de prueba de esas impensables, el Señor mismo te va a sostener con una gracia especial para que tú puedas dar el mismo testimonio que el apóstol Pablo dio, el mismo testimonio que Timoteo, Epafrodito mostraron en su palabra. El Señor transforma nuestro corazón y nuestra mente con este deseo antinatural de parecernos a Jesús, no solamente en las cosas buenas, sino en los sufrimientos, en los padecimientos. Porque seguir a Cristo no significa una vida sin problemas, sino una vida con propósito eterno. Cuando tú entiendes esto, que el cristianismo no es tener una vida color de rosa como a veces se venden paquetes de ¿quieres aceptar a Cristo y vas a tener tu vida resuelta? Te van a llegar autos, te van a llevar casas. A veces parece que se vende el evangelio como un paquete. Y no, cuando entendemos que el evangelio no significa una vida sin problemas, sino una vida con propósito, aún las aflicciones más grandes por las que pases tienen propósito. Y no solo tienen propósito, sino que animan tu fe. Y no solamente animan tu fe, sino que animan la fe de los demás. Pero esto solamente es posible si Cristo es realmente lo más valioso en tu vida. Porque si tú estás intentando justificarte a ti mismo, estás en serios problemas. Porque solo Cristo puede salvarte y es a través de poner tu fe en Él. Si Cristo es nuestra justicia y nuestra confianza para salvación, entonces debemos correr una carrera de santificación, esta perseverancia que debemos de tener en correr, en llegar a esta meta final y ser como Cristos. Por eso, por último, nuestra meta es perseverar hasta alcanzar la plenitud en Él. Y el apóstol Pablo en esta sección comienza diciendo, no es que yo ya haya alcanzado eso. Él lo vuelve a repetir, no es que yo ya sea perfecto, no es que yo ya lo haya logrado, pero esto tengo bien claro, no mirando hacia atrás, yo prosigo a la meta. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, sin voltear a ver mi pasado. Y es interesante porque ¿cuántas personas aquí no hay estancadas en su fe por causa de su pasado? ¿Cuántas personas no están sirviendo al Señor por la culpa de algún pecado cometido? ¿Cuántas personas, en lugar de ver la obra maravillosa de Cristo y que eso sea el motor para poder seguir adelante, confiando en el Señor, capacitado por el Señor, estamos volteando hacia atrás? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que nos salió mal? En lugar de aceptar su perdón, aceptar su gracia y poder enfocarnos en esa carrera. Porque la vida cristiana no es una carrera
Es una carrera, perdón, no un punto de llegada. Apenas tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, no es como que esa fue la meta. Apenas comienza la carrera donde tú vas a ir progresivamente pareciéndote más y más a Cristo, donde tú ahora puedes darle la gloria cada día más por lo que el Señor va transformando. Así que no mires atrás, sigue corriendo con fe hasta la meta en Cristo, porque el pasado es un peso muerto que cuando intentas correr esta carrera de la fe, te estorba nada más. Suéltalo y sigue a Cristo. No te detengas por esos fracasos del pasado. ¿Te imaginas al apóstol Pablo diciendo, sí, Señor, quiero hacer discípulos a todas las naciones, pero yo ordené que se asesinaran cristianos? No tengo el testimonio, no tengo una vida que pueda dar. ¿Eso es lo que hace el apóstol Pablo? O el apóstol Pablo lo que dice es, no me importa este pasado, no me importa lo que hice, no me importa en dónde descansé, mi seguridad, mi confianza, me importa lo que ahora sé, y es que ahora estoy conociendo cada día más el valor incalculable de conocer a Cristo. Y es ese conocer a Cristo quien te motiva, quien te permite seguir en la carrera firme hasta llegar a la meta. Cristo en la cruz, ¿sabes qué es lo que hizo? Tomó toda esa basura, todo nuestro pecado, todas nuestras obras impuras y nos dio su justicia perfecta. ¿Te imaginas tener esta segunda verdadera oportunidad? ¿Cómo vivirías a partir de hoy sabiendo que no hay nada en ti que pueda agradar el corazón de Dios sin Cristo? Pero ¿cómo vivirías sabiendo que por gracia has recibido toda la herencia por medio de Cristo para poder vivir para el Señor? Y no solo eso, que te ha capacitado con su Espíritu Santo para que cumplas esa meta. Jesús es nuestro verdadero tesoro, es nuestra justicia y es nuestra meta. Y no solo es una meta, Él también es la fuerza que nos lleva hasta que alcancemos ese premio, este supremo premio del llamamiento. ¿Dónde está tu confianza, amado mío? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo al Señor? ¿Sacrificios u obediencia? ¿Estás ofreciéndole al Señor tus buenas obras u obediencia? ¿Estás ofreciéndole migajas o estás ofreciéndole toda tu vida? Por eso mi consejo en esta mañana es que abandones esa confianza que has tenido en las obras de tu carne y que abraces la justicia por fe que es en Jesucristo. Y no solo eso, sino que ahora nos animemos mutuamente a correr hombro a hombro esa carrera, perseverando hasta el final al ver esa meta que es Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, cuán perdidos estábamos. Cuán perdidos estábamos, creyendo que nuestra justicia podía mover tu corazón, creyendo que nuestra justicia, nuestras buenas obras podían aportar algo. Señor, queremos en este día pedirte perdón, pero no queremos anclarnos en ese perdón, sino queremos exaltarte con la obra de Cristo. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si gustas ponerte de pie, vamos a cantar.